Abuela fue abusada por su propio abuelo y traicionada por su madre, hasta tener 10 hijos con extraños. La historia de Margarita estalló como un grito atrapado en el viento. En un pequeño pueblo de España, donde todos creían conocer cada secreto, nadie imaginaba el tormento que encerraba aquella casa. Su propio abuelo, un hombre que parecía hermano del miedo, le arrancó la infancia a golpes de terror. Manos rígidas, susurros que quemaban, la casa llena de sombras que nadie se atrevía a nombrar. Pero ahí no termina el infierno. Su madre, esa mujer que debía protegerla, fue su traición más amarga. En medio del dolor y el hambre, Margarita vio cómo la sangre de su sangre se dispersaba. 10 hermanos surgieron de encuentros con extraños que cruzaban la puerta sin perdón. Sus años se convirtieron en un laberinto oscuro, donde cada niño era una carga y una herida abierta. La rivalidad con su hermano Javier era otro filo clavado en su alma. No solo peleaban por el amor seco de un padre, viejos fantasmas resucitaron. Rincones que olían a miedo, voces que la humillaban otra vez. Margarita se hundió en la autodestrucción, el alcohol y la soledad. Su cuerpo y mente comenzaron a derrumbarse, atrapados en un laberinto de dolor sin fin. Pero entonces apareció Madrid, la ciudad que cambió su rumbo. Le ofreció un nuevo comienzo, una oportunidad de reconstruirse. Allí, entre calles ruidosas y desconocidos anónimos, encontró un grupo de alcohólicos anónimos que le tendió una mano firme para no caer otra vez. Día a día, como quemaduras que empiezan a sanar, Margarita fue recuperando lo perdido. Con la fuerza naciente de su sobriedad, abrió un salón en Barcelona, un lugar donde no solo cambiaba el aspecto de sus clientas, sino también sus vidas. Margarita regalaba autoestima con tijeras y colores, devolviendo miradas luminosas que antes se habían apagado. En ese camino, el amor apareció en forma de José, un hombre paciente que comprendía el peso del pasado y junto a su ¿encontrará el perdón antes de que la oscuridad vuelva a devorar su vida? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso, como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Margarita miraba por la ventana. El aire fresco de Madrid le traía olores nuevos y viejos recuerdos. Con cada amanecer, ella se sentía más fuerte, pero su paz fue interrumpida por un sonido familiar. El canto de una sirena, lejos pero inconfundible. Su corazón latía rápido. Pavía, no obstante, decidió centrar sus pensamientos en lo que había construido en estos años. Su salón en Barcelona era su orgullo, su pequeña revolución de autoestima. Todo parecía marchar bien hasta que la llamada llegó. Era su madre, su voz temblando, cargada de temor. Margarita, necesito que vengas a casa. Hay algo que no he podido decirte. El nudo en su garganta se hizo más fuerte. Otra vez, pensó en lo roto que estaba todo, pero en el fondo algo le decía que esta vez sería diferente. La traición de su madre había sido una herida que nunca sanaría del todo,
pero había que enfrentarla. Al llegar al pueblo, el aire era denso, como si las paredes estuvieran llorando recuerdos. La casa era la misma, aunque su madre había intentado renovarla sin éxito. Las sombras aún parecían moverse a su alrededor. Margarita dejó que la nostalgia la envolviera. Aquel lugar aún despertaba fantasmas. Al entrar, su madre la miró con ojos hundidos, temerosos. «No sé cómo decírtelo», dijo, temblando. Margarita se abrazó a sí misma. El mismo corazón apretado, la misma sensación de estar atrapada. «Es Javier. Ha estado involucrado en algo serio». Margarita sintió un escalofrío. «¿Qué quieres decir?», preguntó con voz entrecortada. El aire se volvió más pesado. Su madre tragó saliva. Y entonces, en un momento que se sintió como una eternidad, las palabras salieron de su boca como un veneno. «Ha estado en la cárcel por asesinato». Un silencio ensordecedor llenó la habitación. Margarita sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué? No puede ser», gritó. Las imágenes del hermano que había conocido, del niño que en sus noches de tormenta había sido su cómplice, se desvanecieron. Su madre explicó que Javier había estado involucrado en una pelea en la que alguien había muerto. Lo peor, la víctima era un amigo suyo de la infancia. «No era solo un accidente. Hay más, Margarita. Lo he callado todo este tiempo». Las palabras de su madre eran dardos que la atravesaban. «¿Qué? No puede ser», gritó. Las imágenes del hermano que había conocido, del niño que en sus noches de tormenta había sido su cómplice. Lo peor, la víctima era un amigo suyo. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», estalló. «Siempre estuviste más preocupada por tu propia vergüenza que por mí». Las lágrimas resbalaban por sus mejillas, pero no las sentía. La rabia, la desilusión, eran demasiado fuertes. Nunca había imaginado el abismo de oscuridad al que se había entregado su hermano. Mientras se debatía entre el dolor y la pena, su madre se acercó. «Escúchame, Margarita. Él viene hoy de regreso. Ha cumplido su tiempo. Necesita de ti». Las palabras eran un clavo más en su ataúd emocional. ¿Por qué debía preocuparse por Javier? ¿Por el niño que había sido? Ella solo quería escapar de esta pesadilla. En ese instante, un sonido rompió el aire, el timbre. El tiempo se detuvo. La puerta se abrió, y allí estaba Javier, con una mirada que decía más que 1000 palabras. Se sentía como si un volcán estuviera a punto de estallar. ¿Qué pasaría con todo lo que había construido si su hermano regresaba con viejos secretos y rencores? Con el corazón en la mano, Margarita comprendió que su vida estaba a punto de cambiar una vez más. El pasado nunca se quedó atrás, siempre vuelve. ¿Podría enfrentarse a Javier y a la verdad enterrada? ¿Se atrevería a descubrir lo que realmente sucedió? La respuesta era un eco en su mente, y todo lo que podía hacer era contener la respiración, mientras el futuro, nuevamente incierto, se acercaba con paso firme. La tensión en el aire era palpable. Margarita se quedó petrificada al ver a Javier frente a ella. Sus ojos, esos mismos ojos que habían sido cómplices en la infancia, ahora parecían vacíos, como un abismo oscuro. Su hermano, que había estado ausente tanto tiempo, llevaba un halo de misterio que la envolvía. La puerta se cerró tras él, y el relente del pasado parecía envolverlos,
apretando su pecho. «¿Qué haces aquí, Javier?» Su voz salió temblorosa, quebrada. La desesperación le sobresalía de cada palabra. Él la miró fijamente, una mezcla de culpa y desafío en su expresión. «Margarita, necesito hablar contigo. Hay cosas que no comprendes», dijo Javier. Su mirada. «Javier, no le cuentes nada. No ahora», imploró, viéndose frágil como un cristal a punto de romperse. Margarita dio un paso atrás, sintiendo que el aire se volvía espeso. «Oh, ¿y tú qué vas a hacer, madre? ¿Encerrar secretos una vez más?» La rabia que había contenido por tanto tiempo brotó como una herida fresca. Javier hizo un gesto, como si quisiera defender a su madre. «Ella no sabe todo. Lo que pasó no es como tú piensas», dijo Javier, su voz bajando a un murmurante susurro lleno de desesperación. El ambiente cargado de tensión se intensificaba. Entonces, como un rayo en un cielo despejado, su madre rompió en llanto. «Ya basta, no quiero que sigan peleando. Es tan difícil para mí, para todos». Su rostro se encendió con un ardor de dolor que perforó el corazón de Margarita. Pero Javier, en vez de desvanecerse, pareció cobrar valor. Fue entonces que él, con un brillo inquietante en sus ojos, logró que el tiempo se detuviera. «Tú no entiendes lo que viví. Lo que pasé no fue solo un accidente. Jamás se trató de eso». La explosión de su voz resonó, reverberando en las paredes, y Margarita sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿A qué te refieres?», preguntó, con el corazón latiendo en su garganta. La revelación, como un volcán a punto de estallar, estaba a punto de hacer erupción. Ese hombre, era un depredador. No puedo contar todo. Era un secreto que papá y mamá conocían. Eran ellos quienes... Las palabras se atascaban en su garganta, y el aire vibraba con el eco de lo no dicho. Su madre lo miraba con horror. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Quién era? ¿Qué demonios pasó? La necesidad de respuestas se encendió como una chispa, y Margarita sentía que la tierra temblaba bajo sus pies. «¡Dímelo!». Javier tragó saliva y con un gesto apuntó hacia su madre. «Eres tú quien deberías haberme protegido. Todos sabían la verdad». La acusación pesaba como una línea en el aire. El rostro de su madre palideció, como si la sombra de los años cayera sobre ella en un instante. Un silencio abrumador se instaló, y multitudes de recuerdos se agolpaban en la mente de Margarita. En un susurro, su madre se hundió en el sofá, cubierta de sombras. «Era una locura, y tú no debías saberlo, jamás». Las palabras se deslizaron, y algo oscuro destilaba en el ambiente. «Dímelo, ahora», Margarita exigió, el miedo y la ira conviviendo en ella. La verdad deseaba ser liberada, pero la revelación que estaba a punto de surgir alteraría toda su vida. La puerta se abrió de nuevo de golpe, y una figura familiar apareció. Era José, su pareja, el sostén que había encontrado en su reconstrucción. Pero en su mirada había pánico. «Margarita, acaba de llegar un aviso de la policía. Hay un problema». La habitación se quedó en un suspenso mortal. Todos los rostros se giraron hacia él. «¿Qué estás diciendo?». Margarita sintió que el mundo se desmoronaba. La última pieza del rompecabezas estaba a punto de encajar, y el silencio se hizo ensordecedor. Los secretos revelados parecían danzar en la penumbra, con una verdad que podría arrastrar todo lo que había reconstruido a un abismo más oscuro. Las palabras de José eran balas. «Javier está involucrado en algo.
Algo grave. La mirada de Javier se tornó oscura, y Margarita sintió que el aire se hacía irrespirable. ¿Era posible que su vida hubiera estado marcada por el drama de una tragedia familiar aún más profunda de lo que jamás había concebido? El tiempo parecía detenerse mientras la verdad, retadora y feroz, se acercaba como un tornado. ¿Podría su historia ser aún más oscura? El nudo en su garganta se apretó aún más mientras miraba a Javier, preguntándose si su pasado no era más que un rompecabezas roto que nunca podría armarse de nuevo. La tensión en el aire era palpable. Margarita se quedó petrificada al ver a Javier frente a ella. Su mirada era un pozo de emociones encontradas, una mezcla de culpa y dolor. Pero en ese instante, lo que más le preocupaba era lo que acababa de decir José. ¿Qué ha pasado? La urgencia en su voz hizo eco en la habitación. «Las sirenas», murmuró Javier. Su rostro empalideció. Ellos vienen por mí». Margarita sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Por qué?» «¿Qué hiciste?» Punto. «No soy el único culpable. Margarita, tienes que escucharme». Pero en ese momento un golpe sonó desde la puerta. Era la policía. La habitación se volvió un torbellino de caos. La madre de Margarita se cubrió la cabeza, como si el mundo fuera a caerles encima. «No puede ser posible», repetía. Javier, en un intento de protegerse, dio un paso atrás y buscó su salida. «No puedo volver a la cárcel. No otra vez». Un deseo desesperado de escapar cruzó su rostro, pero Margarita lo retuvo. «Detente, necesito entender. Hay cosas que no sé». Fue entonces que descubrió un pequeño disco compacto en la mesa de la sala. José lo recogió y al mirarlo, su expresión se tornó oscura. «Margarita, esto podría cambiar todo». La voz de su compañero se quebró mientras su mirada se centraba en el disco. «Mi hermano, su amigo. Hay grabaciones sobre esa noche». La revelación petrificó a Margarita. Cada palabra de José era un puñal que desgarraba su presente. «¿De qué hablas?» Javier, al escuchar el desafío en la voz de su cuñado, se volvió hacia él. «¿Tienes algo que no sabes? Sería un gran error investigar eso. De verdad». Pero la adrenalina hizo que Margarita avanzara rápidamente. «¿Qué ocurrió esa noche, Javier? ¿Qué tan profundo se hunde esta pesadilla?» Los ojos de Javier se llenaron de miedo. «Yo solo quise protegerte. Siempre lo hice». El sonido de las sirenas se acercaba, un canto ominoso que rasgaba el silencio. La realidad estaba a punto de desplomarse sobre ellos. Margarita miró a su madre y vio el terror en su rostro. «Voy a saber la verdad, sin importar el costo. Dímelo todo». Pero antes de que Javier pudiera abrir la boca, un estruendo sacudió la puerta. Era la policía. «Abre, es la ley». Una ráfaga de pánico recorrió la habitación. Margarita sintió que todo su mundo colapsaba. No podía pensar, solo quería respuestas. «¿Qué van a hacer, Javier? Esto no puede terminar así». «Díselo, Javier, la verdad, o todo será peor», apremió José, sintiendo que el tiempo se les escapaba. Pero en un giro inesperado, Margarita recordó algo decisivo. El disco podría tenerlo todo encerrado. La verdad que oculta tu traición. Javier enrojeció. «Ese disco no debería estar aquí». «No tiene que ver con nosotros». Pero la puerta estalló y varios agentes entraron, interrumpiendo la conversación. «Margarita Martínez, estamos aquí para interrogar a tu hermano». El caos se desató. Los gritos y las sirenas se mezclaron en un descontrol absoluto. Cuando todo parecía perdido, un agente se detuvo,
mirando a Javier con una intensidad helada. ¿Por qué tenemos información de un testigo que asegura haber visto lo que pasó por la noche? El ambiente se congeló. Margarita sintió un golpe en el estómago. ¿Qué testigo? Esa es la cuestión, señorita. Este testigo lo conoce muy bien. ¿Qué quieres decir? La confusión abría un abismo en su mente. El agente negó con la cabeza. No puedo divulgar su identidad, pero podría sorprenderte saber quién está detrás de todo esto. El tiempo se detuvo. Todo se oscureció a su alrededor. La revelación tenía el potencial de destruirlo todo. Cuando el oficial continuaba con su declaración, Margarita sentía el peso del universo sobre ella. Nadie estaba a salvo. Javier tragó saliva. Sus ojos se llenaron de desesperación. Su madre se encogió, sintiendo que los años de secretos estaban a punto de salir a la luz. ¿Quién había sido el testigo? Así se desvaneció su esperanza en un instante, dejando en su camino solo dudas y confusión. La verdad había llegado, pero con ella el horror de lo que podría significar. Todos se miraron, sabiendo que nada volvería a ser igual. La tensión en el aire era palpable. Margarita se quedó petrificada al ver a Javier frente a ella. Su mirada era un pozo de emociones encontradas, una mezcla de culpa y dolor. Pero en ese instante, lo que más le preocupaba era lo que acababa de decir José. ¿Qué ha pasado? La urgencia en su voz hizo eco en la habitación. Las sirenas, murmuró Javier, palideciendo. Ellos vienen por mí. Margarita sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? No soy el único culpable, Margarita. Tienes que escucharme. Pero en ese momento, un golpe sonó desde la puerta. Era la policía. La habitación se volvió un torbellino de caos. La madre de Margarita se cubrió la cabeza, como si el mundo fuera a caerles encima. No puede ser posible, repetía. Javier, en un intento de protegerse, dio un paso atrás y buscó su salida. No puedo volver a la cárcel. No otra vez. Un deseo desesperado de escapar cruzó su rostro, pero Margarita lo retuvo. Detente, necesito entender. Hay cosas que no sé. Fue entonces que descubrió un pequeño disco compacto en la mesa de la sala. José lo recogió y al mirarlo, su expresión se tornó oscura. Margarita, esto podría cambiar todo. La voz de su compañero se quebró mientras su mirada se centraba en el disco. Mi hermano, su amigo. Hay grabaciones sobre esa noche. La revelación petrificó a Margarita. Cada palabra de José era un puñal que desgarraba su presente. ¿De qué hablas? Javier, al escuchar el desafío en la voz de su cuñado, se volvió hacia él. ¿Tienes algo que no sabes? Sería un gran error investigar eso, de verdad. Pero la adrenalina hizo que Margarita avanzara rápidamente. ¿Qué ocurrió esa noche, Javier? ¿Qué tan profundo se hunde esta pesadilla? Los ojos de Javier se llenaron de miedo. Yo solo quise protegerte. Siempre lo hice. El sonido de las sirenas se acercaba, un canto ominoso que rasgaba el silencio. La realidad estaba a punto de desplomarse sobre ellos. Margarita miró a su madre y vio el terror en su rostro. Voy a saber la verdad, sin importar el costo. Dímelo todo. Pero antes de que Javier pudiera abrir la boca, un estruendo sacudió la puerta. Era la policía. ¡Abre! ¡Es la ley! Una ráfaga de pánico recorrió la habitación. Margarita sintió que todo su mundo colapsaba.
No podía pensar, solo quería respuestas. ¿Qué van a hacer, Javier? Esto no puede terminar así. Díselo, Javier. La verdad, o todo será peor, apremió José, sintiendo que el tiempo se les escapaba. Pero en un giro inesperado, Margarita recordó algo decisivo. El disco. El disco podría tenerlo todo encerrado. La verdad que oculta tu traición. Javier enrojeció. Ese disco no debería estar aquí. No tiene que ver con nosotros. Pero la puerta estalló y varios agentes entraron, interrumpiendo la conversación. Margarita Martínez, estamos aquí para interrogar a tu hermano. El caos se desató. Los gritos y las sirenas se mezclaron en un descontrol absoluto. Cuando todo parecía perdido, un agente se detuvo, mirando a Javier con una intensidad helada. ¿Por qué tenemos información de un testigo que asegura haber visto lo que pasó por la noche? El ambiente se congeló. Margarita sintió un golpe en el estómago. ¿Qué testigo? Esa es la cuestión, señorita. Este testigo lo conoce muy bien. Hola, ¿qué quieres decir? La confusión abría un abismo en su mente. El agente negó con la cabeza. No puedo divulgar su identidad, pero podría sorprenderte saber quién está detrás de todo esto. El tiempo se detuvo. Todo se oscureció a su alrededor. La revelación tenía el potencial de destruirlo todo. Justo cuando el oficial continuaba con su declaración, un grito aterrador reverberó desde la puerta. ¡Policía! ¡Anzuelo! Margarita se giró y vio a otro agente mirando con ojos de fuego. Es un error. Javier no es el culpable. ¿Qué dices? Preguntó uno de los agentes, frunciendo el ceño. Lo sé, cada uno de ustedes está equivocado. La desesperación llenaba la sala. ¿Por qué? ¿Qué sabes? Exigió un agente. Porque yo fui quien lo hizo. La voz de Javier resonó, quebrada y desafiante. La habitación se volvió un vacío helado. Margarita sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Qué? ¿De qué hablas? Tuvo que ser así. Me obligaron, Margarita. Tenía que protegerte. ¿Protegerme de qué? La confusión se hacía más densa. No puedo decírtelo aquí. Es más grande de lo que te imaginas. Javier temblaba. La mirada de Margarita se posó en su madre, buscando respuestas. Pero la mujer se había hundido en la desesperación, temblando en el sofá. Dilo ya, dímelo todo. Un fuego crecía en el corazón de Margarita. Es tu padre. Él siempre estuvo detrás de esto, murmuró Javier. Silencio absoluto. ¿Qué? Las palabras brotaron como un grito mudo. Un agente retrocedió, incrédulo. ¿Qué quieres decir con eso? Él está involucrado en todo. Lo que pasó esa noche fue para proteger nuestro secreto familiar. El impacto del anuncio dejó a todos paralizados. Margarita sentía que el aire se le escapaba. Era como si cada poro de su piel ardiera con la revelación. Siempre había visto a su padre como una figura distante, pero nunca como un villano. ¿Y si todo lo que había creído era una mentira? El tiempo se detuvo. ¿Es cierto, madre? Preguntó Margarita, sintiendo su corazón latiendo con fuerza. La relación que había construido con su familia se tambalearía con esa confesión. Y en ese momento, el disco comenzó a girar de nuevo. La verdad, oscura y retorcida, estaba a punto de salir a la superficie. El camino que habían tomado ya no contaba con un retorno. La tensión en el aire era palpable. Margarita se quedó petrificada al ver a Javier frente a ella. Su mirada era un pozo de emociones encontradas, una mezcla de culpa y dolor. Pero en ese instante, lo que más le preocupaba era lo que acababa de decir José.
¿Qué ha pasado? La urgencia en su voz hizo eco en la habitación. Las sirenas, murmuró Javier, palideciendo. Ellos vienen por mí. Margarita sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? No soy el único culpable, Margarita. Tienes que escucharme. Pero en ese momento, un golpe sonó desde la puerta. Era la policía. La habitación se volvió un torbellino de caos. La madre de Margarita se cubrió la cabeza, como si el mundo fuera a caerles encima. No puede ser. No puede ser posible, repetía. Javier, en un intento de protegerse, dio un paso atrás y buscó su salida. No puedo volver a la cárcel. No otra vez. Un deseo desesperado de escapar cruzó su rostro, pero Margarita lo retuvo. Detente. Necesito entender. Hay cosas que no sé. Fue entonces que descubrió un pequeño disco compacto en la mesa de la sala. José lo recogió y al mirarlo, su expresión se tornó oscura. Margarita, esto podría cambiar todo. La voz de su compañero se quebró mientras su mirada se centraba en el disco. Mi hermano, su amigo, hay grabaciones sobre esa noche. La revelación petrificó a Margarita. Cada palabra de José era un puñal que desgarraba su presente. ¿De qué hablas? Javier, al escuchar el desafío en la voz de su cuñado, se volvió hacia él. ¿Tienes algo que no sabes? Sería un gran error investigar eso, de verdad, pero la adrenalina hizo que Margarita avanzara rápidamente. ¿Qué ocurrió esa noche, Javier? ¿Qué tan profundo se hunde esta pesadilla? Los ojos de Javier se llenaron de miedo. Yo solo quise protegerte. Siempre lo hice. El sonido de las sirenas se acercaba, un canto ominoso que rasgaba el silencio. La realidad estaba a punto de desplomarse sobre ellos. Margarita miró a su madre y vio el terror en su rostro. Voy a saber la verdad, sin importar el costo. Dímelo todo. Pero antes de que Javier pudiera abrir la boca, un estruendo sacudió la puerta. Era la policía. ¡Abre! ¡Es la ley! Una ráfaga de pánico recorrió la habitación. Margarita sintió que todo su mundo colapsaba. No podía pensar, solo quería respuestas. ¿Qué van a hacer, Javier? Esto no puede terminar así. Díselo, Javier. La verdad, o todo será peor, apremió José, sintiendo que el tiempo se les escapaba. Pero, en un giro inesperado, Margarita recordó algo decisivo. El disco. El disco podría tenerlo todo encerrado. La verdad que oculta tu traición. Javier enrojeció. Ese disco no debería estar aquí. No tiene que ver con nosotros. Pero la puerta estalló y varios agentes entraron, interrumpiendo la conversación. Margarita Martínez, estamos aquí para interrogar a tu hermano. El caos se desató. Los gritos y las sirenas se mezclaron en un descontrol absoluto. Cuando todo parecía perdido, un agente se detuvo, mirando a Javier con una intensidad helada. ¿Por qué tenemos información de un testigo que asegura haber visto lo que pasó por la noche? El ambiente se congeló. Margarita sintió un golpe en el estómago. ¿Qué testigo? Esa es la cuestión, señorita. Este testigo lo conoce muy bien. ¿Qué quieres decir? La confusión abría un abismo en su mente. El agente negó con la cabeza. No puedo divulgar su identidad, pero podría sorprenderte saber quién está detrás de todo esto. El tiempo se detuvo. Todo se oscureció a su alrededor. La revelación tenía el potencial de destruirlo todo. Justo cuando el oficial continuaba con su declaración, un grito aterrador reverberó desde la puerta. ¡Policía! ¡Al suelo! Margarita se giró y vio a otro agente mirando con ojos de fuego. Es un error. Javier no es culpable. ¿Qué dices?
preguntó uno de los agentes, frunciendo el ceño. Lo sé. Cada uno de ustedes está equivocado. La desesperación llenaba la sala. ¿Por qué? ¿Qué sabes?, exigió un agente. Porque yo fui quien lo hizo. La voz de Javier resonó, quebrada y desafiante. La habitación se volvió un vacío helado. Margarita sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Qué? ¿De qué hablas? Tuvo que ser así. Me obligaron, Margarita. Tenía que protegerte. ¿Protegerme de qué? La confusión se hacía más densa. No puedo decírtelo aquí. Es más grande de lo que te imaginas. Javier temblaba. La mirada de Margarita se posó en su madre, buscando respuestas. Pero la mujer se había hundido en la desesperación, temblando en el sofá. «Dilo ya, dímelo todo». Un fuego crecía en el corazón de Margarita. «Es tu padre. Él siempre estuvo detrás de esto», murmuró Javier. Silencio absoluto. ¿Qué? Las palabras brotaron como un grito mudo. Un agente retrocedió, incrédulo. ¿Qué quieres decir con eso? Él está involucrado en todo. Lo que pasó esa noche fue para proteger nuestro secreto familiar. El impacto del anuncio dejó a todos paralizados. Margarita sentía que el aire se le escapaba. Era como si cada poro de su piel ardiera con la revelación. Siempre había visto a su padre como una figura distante, pero nunca como un villano. ¿Y si todo lo que había creído era una mentira? El tiempo se detuvo. ¿Es cierto, madre?, preguntó Margarita, sintiendo su corazón latiendo con fuerza. La relación que había construido con su familia se tambalearía con esa confesión. Y en ese momento, el disco comenzó a girar de nuevo. La verdad, oscura y retorcida, estaba a punto de salir a la superficie. El camino que habían tomado ya no contaba con un retorno. Las luces parpadeaban y el sonido de las sirenas llenaba la habitación mientras la atmósfera se hacía irrespirable. Todo había cambiado, pero en un instante el sonido de un disparo resonó, ensordecedor. Margarita se lanzó al suelo, el terror congelando su corazón. Gritó al ver a Javier caer al suelo, un hilo de sangre surcando su frente. La sala se sumió en el caos absoluto, gritos y desesperación mezclándose en un instante eterno. La verdad se esfumó, reemplazada por un horror insostenible. La imagen de su hermano, caído y vulnerable, atravesó el corazón de Margarita. «¡Deténganse! ¡Por favor!», aullaba, mientras los oficiales intentaban controlar la situación. Pero todo se volvía gris y confuso. ¿Era esto el precio que estaban dispuestos a pagar? Javier se retorcía en el suelo. Su mirada entrecerrada buscaba a Margarita. «No, no podía ser», murmuraba. Su voz se desvanecía mientras la vida comenzaba a escapar de su cuerpo. Margarita sintió que el mundo se desmoronaba, y la desesperación la envolvió como una sombra pesada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué él? Un oficial se acercó y le susurró al oído a José. «Tu hermano es el testigo que buscábamos. Debemos llevarlo y puede que todo esto no sea como parece». Margarita sintió que sus rodillas flaqueaban. Todas las certezas temblaban. ¿Qué sucedía realmente? Cada pregunta pesaba más que toda la realidad que creía entender hasta ahora. Javier, sufriendo, murmuró su último aliento, como si quisiera liberar una verdad que jamás había tenido la oportunidad de pronunciar. «Margarita, todo es real». Las luces de la policía iluminaban la noche, pero la oscuridad crecía en su corazón. Elena se preguntaba, entre lágrimas, si alguna vez podría escapar de esta pesadilla. Con el eco del disparo resonando en su mente,
Sabía que las sombras siempre estarían allí, acechando en lo profundo de su ser. Margarita, arrodillada en el suelo, sintió que la realidad se desvanecía con el eco del disparo. La habitación, ahora llena de caos y pánico, parecía un mal sueño del que no podía ver. Gritó, pero su voz se ahogó entre el ruido y el llanto. La madre de Margarita, encorvada en el sofá, no podía dejar de temblar. «Esto no está pasando», repetía como un mantra, mientras miraba a su hijo desplomado. Su expresión era un cuadro de horror, el rostro demacrado. Los agentes se movían rápido, rodeando la escena, asegurándose de controlar todo. Uno de ellos, con una mirada fría, miró a Margarita. «Por favor, aléjese», ordenó, dejando claro que el tiempo apremiaba. Pero Margarita no podía moverse. Sus pies estaban pegados al suelo. La visión de Javier en el suelo le llenaba de angustia. «¿Por qué, hermano? ¿Por qué dijiste eso?», susurró, perdiéndose en sus pensamientos. De repente, un agente pareció recibir una señal en su radio. «¡Esperen!», gritó. «Hay algo más. Acaban de recibir un aviso». Los murmullos entre los oficiales se hicieron intensos y la tensión en la sala creció como una bola de nieve en avalancha. ¿Qué más podía suceder? El agente se acercó a Javier, que aún intentaba arrastrarse. «¿Sabías que no solo eres el testigo? Hay otra información sobre ti, algo que nuestra fuente reveló». Margarita sintió una punzada de terror. Su hermano, en medio de su agonía, miró a la gente con los ojos desbordados de miedo. El sonido de una sirena distinta se acercó. «¿Qué has hecho, Javier?», exigió Margarita, desesperada por respuestas, su voz apenas un susurro. «Yo solo», comenzó Javier, pero su cuerpo se sacudía, luchando por sostenerse. «No quise, no sabía que todo esto iba a suceder». De repente la puerta fue abierta de golpe, y un hombre con un abrigo largo y oscuro entró en la habitación. Su presencia era inquietante, y todos los ojos se volvieron hacia él. «¿Qué está sucediendo aquí?», preguntó, su voz profunda y enérgica. Era don Alfonso, un viejo amigo de la familia, un hombre que siempre había estado un paso atrás, pero siempre ahí. Margarita sintió que el pecho se le apretaba. «¿Tú? ¿Qué haces aquí?». «Vine a ayudar, por supuesto. Pero hay cosas que deben aclararse antes de que alguien más se involucre», dijo, mirando a Javier, quien ahora yacía de espaldas en el suelo. Su respiración empezó a volverse más débil. Y entonces, con un movimiento rápido, don Alfonso se agachó y tomó el disco de la mesa. «Esto no debería haber estado aquí. Margarita, tú no sabes lo que hay en este disco». Margarita sintió un escalofrío. «¿De qué hablas? Todo esto está conectado». «Javier no es solo un testigo, Margarita. Hay cosas que pasaron esa noche que involucran más de lo que imaginas». La voz de don Alfonso era un cuchillo afilado cortando la tensión que se tejía en la habitación. Las luces empezaron a titilar y el golpe de la revelación fue más intenso que el disparo. «¿Qué quieres decir? Dímelo ya», exigió Margarita, su corazón latiendo frenético en su pecho. Don Alfonso la miró con una seriedad que revelaba un secreto apremiante. «Tú y Javier no son lo que creen. Hay un vínculo que no conocen. Las verdades ocultas de esta familia son más profundas de lo que nunca imaginaron». Margarita sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las palabras pesaban. Cada sílaba era un peso en su pecho. «¿Qué estás diciendo? Eres parte de algo más grande.
Estás conectada a esta oscuridad de una forma que nunca pensaste. Tu padre, él no solo es un villano, es el comienzo de todo esto. Los gritos y el caos se esfumaron. Todo se detuvo. La mirada de Margarita se encontró con la de Javier, cuyos ojos reflejaban la misma consternación, la misma confusión. ¿Qué significaba eso? ¿Qué verdad?, preguntó temblorosa. Lo que sucedió esa noche no fue un accidente. Fue una orquestación compleja. Y tú eres parte de ello, Margarita, dijo. El ambiente se volvió gélido. El vínculo familiar, el amor que pensaba que tenía, se hizo un rompecabezas, con piezas que ni ella ni Javier entendían. En un instante, cada certeza que había construido se desmoronó. Cada recuerdo se retorció. Y en ese momento de revelación, el sonido de sirenas se amplificó nuevamente, resonando como un mal presagio. Margarita supo, con una claridad dolorosa, que lo que había sido su vida hasta ahora era solo el inicio de algo inimaginable. ¿Qué más podría descubrir? ¿Qué más podría perder? La angustia era un fiel recordatorio de que a veces la verdad más devastadora sobre nuestra existencia está oculta tras las sombras de las personas que creemos conocer mejor. Margarita, arrodillada en el suelo, sintió que la realidad se desvanecía con el eco del disparo. La habitación, ahora llena de caos y pánico, parecía un mal sueño del que no podía despertar. Javier yacía en el suelo, su rostro bañado en sudor, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y desesperación. «No, no», gritó, pero su voz se ahogó entre el ruido y el llanto. La madre de Margarita, encorvada en el sofá, no podía dejar de temblar. «Esto no está pasando», repetía como un mantra, mientras miraba a su hijo desplomado. Su expresión era un cuadro de horror, el rostro demacrado. Los agentes se movían rápido, rodeándola. Uno de ellos, con una mirada fría, miró a Margarita. «Por favor, aléjese», ordenó, dejando claro que el tiempo apremiaba. Pero Margarita no podía moverse. Sus pies estaban pegados al suelo. La visión de Javier en el suelo le llenaba de angustia. «¿Por qué, hermano? ¿Por qué dijiste eso?», susurró, perdiéndose en sus pensamientos. De repente, un agente pareció recibir una señal en su radio. «¡Esperen!», gritó. «Hay algo más. Acaban de recibir un aviso». Los murmullos entre los oficiales se hicieron intensos, y la tensión en la sala creció como una bola de nieve en avalancha. ¿Qué más podía suceder? El agente se acercó a Javier, que aún intentaba arrastrarse. «Sabías que no solo eres el testigo. Hay otra información sobre ti, algo que nuestra fuente reveló». Margarita sintió una punzada de terror. Su hermano, en medio de su agonía, miró a la gente con los ojos desbordados de miedo. El sonido de una sirena distinta se acercó. «¿Qué has hecho, Javier?», exigió Margarita, desesperada por respuestas, su voz apenas un susurro. «Tuve que hacerlo. Yo. Nunca pensé que esto pasaría», balbuceó. Su rostro mostraba una mezcla de miedo y arrepentimiento. La puerta fue abierta de golpe, y un hombre con un abrigo largo y oscuro entró en la habitación. Su presencia era inquietante, y todos los ojos se volvieron hacia él. «¿Qué está sucediendo aquí?», preguntó, su voz profunda y enérgica. Era don Alfonso, un viejo amigo de la familia, un hombre que siempre había estado un paso atrás, pero siempre ahí. Margarita sintió que el pecho se le apretaba. «¿Tú qué haces aquí?»,
Vine a ayudar, por supuesto, pero hay cosas que deben aclararse antes de que alguien más se involucre, dijo, mirando a Javier, quien ahora yacía de espaldas en el suelo. Su respiración empezó a volverse más débil. Con una rapidez inquietante, don Alfonso se agachó y tomó el disco de la mesa. Esto no debería haber estado aquí. Margarita, tú no sabes lo que hay en este disco. Margarita sintió un escalofrío. ¿De qué hablas? Todo esto está conectado. Xavier no es solo un testigo, Margarita. Hay cosas que pasaron esa noche que involucran más de lo que imaginas. La voz de don Alfonso era un cuchillo afilado, cortando la tensión que se tejía en la habitación. Las luces empezaron a titilar, y el golpe de la revelación fue más intenso que el disparo. ¿Qué quieres decir? Dímelo ya, exigió Margarita, su corazón latiendo frenético en su pecho. Don Alfonso la miró con una seriedad que revelaba un secreto apremiante. Tú y Javier no son lo que creen. Hay un vínculo que no conocen. Las verdades ocultas de esta familia son más profundas de lo que nunca imaginaron. Margarita sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las palabras pesaban. Cada sílaba era un peso en su pecho. ¿Qué estás diciendo? Eres parte de algo más grande. Estás conectada a esta oscuridad de una forma que nunca pensaste. Tu padre, él no solo es un villano, es el comienzo de todo esto. El ambiente se volvió gélido. El vínculo familiar, el amor que pensaba que tenía, se hizo un rompecabezas con piezas que ni ella ni Javier entendían. En un instante, cada certeza que había construido se desmoronó. Cada recuerdo se retorció. Y de repente, un estruendo rompió el silencio. Un grupo de agentes entró en la habitación, sus rostros decididos. ¡Alto!, exigió uno con voz firme. Don Alfonso, deténgase. Está arrestado. Margarita sintió cómo el aire le era arrebatado. ¿Arrestado? ¿Por qué? La confusión la envolvió como una manta fría. Por encubrimiento y asesinato, dijeron los agentes. La investigación ha revelado que este hombre está implicado en la noche de la tragedia, y sobre todo, en su desaparición. Las palabras de los agentes traspasaron la aprehensión, como un golpe en el estómago. Don Alfonso se volvió hacia Margarita. Su expresión se oscureció, como si el cielo cayera sobre él. Margarita, no puedes creerles. Ellos no conocen toda la historia. El caos, de repente, se convirtió en un torbellino de traiciones y revelaciones. Las sirenas sonaban más cercanas, como un eco de un dolor irremediable. ¿De qué están hablando? La voz de Margarita se quebraba. ¿Qué has hecho tú? Los agentes rodearon a don Alfonso, quien sin aliento intentó defenderse. No soy el monstruo que ellos creen. No puedo revelar la verdad aquí. Javier, con sus últimas fuerzas, murmuró. Margarita, la verdad es más oscura de lo que piensas. Los ojos de Margarita se llenaron de lágrimas, mientras la realidad se deslizaba entre sus dedos. En un instante, cada lazo, cada historia compartida, se convertía en cenizas. Ella, atrapada entre pasiones y secretos, se dio cuenta de que ni su hermano ni don Alfonso eran lo que creía. Todo estaba por descubrir. Justo cuando pensó que había alcanzado el abismo más profundo, el sonido del piano, una melodía familiar, rompió el aire. Era su madre, cantando en un rincón, suave, como si todo fuera un sueño. ¿Dónde había estado? ¿Qué más escondía? La revelación la golpeó como un trueno.
Cada cara en la habitación la miraba en silencio, preguntándose qué vendría después. Y en ese crisol de angustia y confusión, Margarita supo que la tormenta apenas comenzaba. ¿Qué verdades saldrían a la luz a medida que las sombras se alzaban? Margarita, arrodillada en el suelo, sintió que la realidad se desvanecía con el eco del disparo. La habitación, ahora llena de caos y pánico, parecía un mal sueño del que no podía despertar. Javier yacía en el suelo, su rostro bañado en sudor, sus ojos. «No», gritó, pero su voz se ahogó entre el ruido y el llanto. La madre de Margarita, encorvada en el sofá, no podía dejar de temblar. «Esto no está pasando», repetía como un mantra, mientras miraba a su hijo desplomado. Su expresión era un cuadro de horror, el rostro demacrado. Los agentes se movían rápido, rodeando la escena, asegurándose de controlar todo. Uno de ellos, con una mirada fría, miró a Margarita. «Por favor, aléjese», ordenó, dejando claro que el tiempo apremiaba. Pero Margarita no podía moverse. Sus pies estaban pegados al suelo. La visión de Javier en el suelo le llenaba de angustia. «¿Por qué, hermano? ¿Por qué dijiste eso?», susurró, perdiéndose en sus pensamientos. De repente, un agente pareció recibir una señal en su radio. «¡Esperen!», gritó. «Hay algo más. Acaban de recibir un aviso». Los murmullos entre los oficiales se hicieron intensos, y la tensión en la sala creció como una bola de nieve en avalancha. ¿Qué más podía suceder? El agente se acercó a Javier, que aún intentaba arrastrarse. «¿Sabías que no solo eres el testigo? Hay otra información sobre ti, algo que nuestra fuente reveló». Margarita sintió una punzada de terror. Su hermano, en medio de su agonía, miró a la gente con los ojos desbordados de miedo. «Tuve que hacerlo. Yo nunca pensé que esto pasaría», balbuceó. Pero justo en ese momento, la puerta fue abierta de golpe. Un hombre con un abrigo largo y oscuro entró en la habitación. Su presencia era inquietante, y todos los ojos se volvieron hacia él. «¿Qué está sucediendo aquí?», preguntó, su voz profunda y enérgica. Un viejo amigo de la familia, un hombre que siempre había estado un paso atrás, pero siempre ahí. Margarita sintió que el pecho se le apretaba. «¿Tú qué haces aquí?». «Vine a ayudar, por supuesto. Pero hay cosas que deben aclararse antes de que alguien más se involucre», dijo, mirando a Javier, quien yacía de espaldas en el suelo. Su respiración empezaba a volverse más débil. Con una rapidez inquietante, don Alfonso se agachó y tomó el disco de la mesa. «Esto no debería haber estado aquí. Margarita, tú no sabes lo que hay en este disco». Margarita sintió un escalofrío. «¿De qué hablas? Todo esto está conectado». «Javier no es solo un testigo, Margarita. Hay cosas que pasaron esa noche que involucran más de lo que imaginas». La voz de don Alfonso era un cuchillo afilado, cortando la tensión que se tejía en la habitación. Las luces empezaron a titilar, y el golpe de la revelación fue más intenso que el disparo. «¿Qué quieres decir? Dímelo ya», exigió Margarita, su corazón latiendo frenético en su pecho. Don Alfonso la miró con una seriedad que revelaba un secreto apremiante. «Tú y Javier no son lo que creen. Hay un vínculo que no conocen. Las verdades ocultas de esta familia son más profundas de lo que nunca imaginaron». Margarita sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las palabras pesaban. Cada sílaba era un peso en su pecho. «¿Qué estás diciendo? Eres parte de algo más grande.
Estás conectada a esta oscuridad de una forma que nunca pensaste. Tu padre, él no solo es un villano. Es el comienzo de todo esto. El ambiente se volvió gélido. El vínculo familiar, el amor que pensaba que tenía, se hizo un rompecabezas con piezas que ni ella ni Javier entendían. En un instante, cada certeza que había construido se desmoronó. Cada recuerdo se retorció. ¿Qué más, don Alfonso? Dímelo, imploró Margarita, sintiendo que su mundo se rompía. Pero antes de que pudiera continuar, un estruendo resonó en la puerta y un hombre de uniforme, con una expresión pálida y nerviosa, entró gritando: «El padre de Margarita, él ha desaparecido. Están buscando su cuerpo». El aire se cortó como si alguien hubiera derribado un muro. El rostro de Margarita se blanqueó, sintiendo que el aliento se le cortaba. ¿Qué? ¿Cómo? La confusión se mezclaba con el horror. Y entonces el oficial continuó. Su padre estaba en la escena. Es el verdadero sospechoso. Nunca creímos que estaba vivo. La revelación dejó a todos en el cuarto paralizados. Margarita miró a Javier, cuyas pupilas se agrandaron en pánico. La verdad ya no era un simple juego de traiciones, era una red de engaños. Ahora, con el padre bajo la mira, todo lo que habían creído sobre su familia se desmoronaba. Las sombras acechaban con más fuerza que nunca. Un murmullo recorrió la sala. Cada uno presente sintió que el tiempo se detenía, sabiendo que el mundo que conocían jamás volvería a ser el mismo. ¿Qué más ocultaba la familia? Y, sobre todo, ¿quién era realmente su padre? La oscuridad crecía, y con ella la certeza de que aún quedaban secretos desgarradores por desenterrar. La habitación se sumió en un silencio helado. Margarita todavía no podía procesar lo que había escuchado. ¿Qué? La incredulidad llenaba su voz, pero se sentía como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. La revelación del padre, un secreto tan profundo que a ella le había sido negado toda la vida. La mirada de Javier, llena de desesperación, resonaba en su mente. «Tú no entiendes», gritó Javier, intentando arrastrarse hacia ella. «Han manipulado todo. La verdad está oculta». Su respiración se hacía cada vez más débil. Don Alfonso hizo un gesto hacia la puerta. «No tenemos tiempo. Debemos salir de aquí. Ellos están buscando respuestas y no se detendrán». Pero Margarita no podía moverse. La angustia se cernía sobre ella, un peso aplastante. «¿Qué pasa con mamá? ¿Qué significa todo esto?» Su voz temblorosa resonaba, cada palabra destilando dolor. De repente, la puerta se abrió de golpe y un nuevo grupo de agentes irrumpió en la escena. «¡Al suelo!», gritaron, pero Margarita permaneció congelada. «¡No pueden llevárselo!», exclamó, mirando a Javier, quien se desvanecía en el suelo. «Él tiene que hablar». «¿Qué verdad?», exigió uno de los agentes, mientras otro se acercaba a don Alfonso con una mano en la amenaza, como un león acechando a su presa. Antes de que pudiera articular una respuesta, el padre de Margarita apareció en el umbral de la puerta. Su rostro, pálido y descompuesto, narraba historias de horror. «Margarita», su voz se rompió, «te he estado buscando». La mirada de todos se centró en él. «Papá, ¿dónde has estado?». La confusión llenaba el aire, intoxicada por la ilusión de que todo se desmoronaba. El hombre bajó la mirada,
incapaz de sostener el peso de sus propias decisiones. «No puedo explicarlo aquí», murmuró, y entonces los agentes se volvieron hacia él. «¿Sabes algo que no has dicho?» El terror se apoderó de Margarita. «¿Qué es todo esto? ¿Es cierto lo que dijo Javier sobre ti?» «¡Silencio!», bramó un agente, y todos se dieron cuenta que la atmósfera era volátil. Un volcán a punto de erupcionar. Las sirenas afuera insisten, como un recordatorio de que el peligro estaba cada vez más cerca. «Debemos irnos. Hay más en juego. Estoy tratando de protegerte». Su padre murmuró, su rostro un lienzo de preocupación. El aire se llenó de tensión. «¿De qué hablas?», gritó Margarita, sintiendo que la rabia la envolvía. El suelo seguía temblando bajo sus pies, a medida que las sombras antiguas comenzaban a cerrarse nuevamente. Javier, debilitado, logró apenas murmurar: «Margarita, la verdad es peor de lo que puedes imaginar». El padre de Margarita tragó saliva, comprendiendo que sus secretos, en su desesperación por protegerla, la estaban empujando a un abismo de dolor. «No fue solo la noche de la tragedia. Hay más». Las palabras se deslizaron como cuchillas afiladas, abriendo viejas heridas. Los murmullos de los agentes se intensificaron. Las miradas se cruzaron, cada uno buscando respuestas. En ese preciso instante, la luz parpadeó y un estruendo sacudió la sala. La policía había tomado posiciones, y Margarita sintió que, atrapada entre la verdad y las mentiras, nunca había estado más sola. Pero una chispa de determinación despertó en ella. «Si no me dicen lo que pasa, todos iremos juntos». Se giró hacia Javier y le prometió: «Te sacaré de aquí. Lo que sea que haya pasado, lo enfrentaremos juntos». La mirada de todos se centró en ella, esperando, temiendo, deseando. La vida, sus secretos y sus mentiras estaban a punto de destaparse como un papiro antiguo. Pero en el fondo de su corazón, Margarita sabía que la batalla por la verdad apenas comenzaba. La oscuridad aún acechaba, pero había luz en su determinación. Había llegado la hora de enfrentar su historia familiar. Y tú, querido lector, ¿cuánto te ha afectado esta historia? Debes suscribirte ahora. No esperes ni un segundo más para compartir este viaje con más personas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que no te falten las próximas historias exclusivas. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Esta comunidad es para ti. Haz que tú